la Biblia guarda secretos sobre la prosperidad que muchas personas desconocen. Uno de esos secretos se encuentra en Salmo 23, un código antiguo de abundancia que muchos leen sin entender realmente su poder transformador. No es casualidad que después de estudiar a los hombres más exitosos del mundo, Napoleon Hill llegara a conclusiones que resuenan profundamente con las palabras de este antiguo salmo. El verdadero desafío no está en la economía, ni en tu trabajo, ni en el salario que recibes. El verdadero obstáculo está en tu mente. ¿Cómo percibes la abundancia? ¿Cómo te relacionas con el dinero? ¿Qué barreras invisibles están limitando tu capacidad para atraer riqueza? En este video descubrirás cómo los principios revelados por Napoleon Hill en Piense y Hágase Rico alinean perfectamente con Salmo 23, formando una fórmula práctica que puede transformar no solo tu situación financiera, sino toda tu vida. ¿Alguna vez has sentido que trabajas incansablemente pero la abundancia sigue fuera de tu alcance? ¿Qué es eso invisible que te impide alcanzar la prosperidad que tanto deseas? Si te has sentido así, lo que estás a punto de escuchar podría ser el comienzo de tu redención financiera. Y no quiero que esto se quede solo en palabras. Quiero mostrarte cómo este conocimiento puede transformar la vida real de las personas, como ocurrió con una persona común en México que cambió su destino financiero aplicando estos principios. Cuando entiendes cómo poner estos principios en práctica, todo cambia. Si también crees que esto puede transformar tu vida, suscríbete al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando contenido valioso como este y podría ser el primer paso hacia tu gran transformación. Carlos Rodríguez se despertaba cada mañana a las 5:30 listo para abrir las puertas de su pequeña ferretería en la colonia San Pedro de los Pinos, un barrio profundamente arraigado en la tradición cristiana de la Ciudad de México. A pesar de los años que habían pasado, Carlos llevaba más de 10 años al mando del negocio familiar heredado de su padre, don Javier. La ferretería El Tornillo Dorado era bien conocida por los vecinos, pero apenas generaba lo suficiente para mantener a su familia compuesta por su esposa Ana y sus 2 hijos adolescentes. Aquel día de octubre, cuando levantó la cortina metálica de su local, Carlos sintió que las preocupaciones que llevaba sobre sus hombros eran más pesadas que nunca. Las cuentas se amontonaban en su escritorio y las ventas que antes eran constantes habían disminuido desde la apertura de una ferretería competidora a solo 10 cuadras. A esto se sumaba la competencia con las tiendas en línea que parecía una batalla imposible de ganar. «Buenos días, don Carlos», saludó don Francisco, un hombre mayor que cada mañana barría la banqueta del edificio vecino. «Buenos días, don Francisco», respondió Carlos con una sonrisa apagada. Don Francisco, de 78 años, era una figura respetada en el vecindario. Ex maestro durante 4 décadas, ahora en su jubilación, se había convertido en el consejero no oficial de todos los vecinos. «Te veo preocupado, hijo». «¿Todo bien con el negocio?», Carlos suspiró, y aunque normalmente no compartía sus preocupaciones, algo en la mirada serena de don Francisco lo invitó a abrir su corazón. «La verdad, don Francisco», comenzó, «Carlos, estoy pensando en cerrar la tienda. Ya no alcanza para nada». El anciano, que estaba apoyado en su escoba, asintió con lentitud como si comprendiera bien el sentimiento. «¿Tienes tiempo para un café?», le preguntó con calma. «Creo que tengo algo que podría interesarte». Media hora después, los dos estaban sentados en la pequeña oficina trasera de la ferretería y don Francisco sacó un libro gastado de su bolsillo. «¿Conoces a Napoleon Hill?»,
le preguntó, refiriéndose al conocido escritor estadounidense. Lo he escuchado, pero nunca he leído nada de él, respondió Carlos. Este libro cambió mi vida hace 50 años, dijo don Francisco mostrándole una vieja edición de Piense y hágase rico en español. Lo que realmente me abrió los ojos fue entender cómo sus enseñanzas se conectan con algo mucho más antiguo. Carlos lo miró intrigado. ¿El Salmo 23? Preguntó sin entender completamente. Sí, el Salmo del Pastor, como lo llaman en los funerales, sonrió don Francisco. Pero no se trata solo de consuelo, de muerte. Es un código poderoso de abundancia que la mayoría de la gente no llega a reconocer. El anciano abrió una pequeña Biblia que llevaba consigo y comenzó a leer: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días». Carlos escuchaba atentamente, aunque aún un poco confundido. «Es una idea interesante, don Francisco, pero ¿cómo se conecta esto con mi ferretería o con la situación que estoy viviendo?», preguntó todavía perplejo. El anciano sonrió de forma enigmática. Mira, Napoleón Hill descubrió que después de estudiar a cientos de personas exitosas, la verdadera riqueza empieza en la mente. Y este salmo precisamente describe el tipo de mentalidad que necesitamos para atraer la abundancia. Don Francisco se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar un secreto importante. Cuando el salmista dice: «El Señor es mi pastor, nada me faltará», está proclamando un principio que Hill denominaría actitud mental positiva. Es la certeza firme de que nuestras necesidades siempre serán cubiertas. Carlos frunció el ceño pensativo. «Con todo respeto, don Francisco, mi actitud no va a pagar las cuentas ni atraerá más clientes». «Ahí es donde te equivocas, hijo mío», respondió el anciano con calma. «Está demostrado científicamente que nuestros pensamientos tienen un poder creativo. Si te concentras constantemente en la escasez, el fracaso y en una competencia que parece inalcanzable, ¿qué vas a atraer más de lo mismo?». Carlos murmuró, pensando en cómo sus conversaciones con Ana últimamente solo giraban en torno a los problemas. Exactamente. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Este versículo es lo que él llamaba una mente maestra, un estado mental sereno donde las ideas fluyen de manera natural y clara. Carlos reflexionó sobre cómo en los últimos días se acostaba agotado y se despertaba lleno de ansiedad. Ya no recordaba la última vez que había experimentado una verdadera sensación de calma. «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia». Aquí es donde entra el propósito, explicó don Francisco. No basta con querer más dinero. Necesitas tener un propósito más profundo que dé significado a tu búsqueda de prosperidad. Mi propósito siempre ha sido cuidar de mi familia, dijo Carlos pensativo.
Don Francisco asintió levemente, una sonrisa suave en su rostro. Eso es un buen comienzo, pero él diría que necesitas algo más grande, algo que realmente te apasione y que también beneficie a muchas personas. Carlos se quedó en silencio reflexionando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esto es lo que él describiría como fe, aplicada a la capacidad de mantener la visión de éxito, incluso cuando las circunstancias son devastadoras. Eso es difícil cuando no puedo ni siquiera pagar la colegiatura de mis hijos, dijo Carlos con una mezcla de frustración y amargura. Precisamente cuando más lo necesitas, respondió don Francisco con firmeza. Ahora viene lo más poderoso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Sabes lo que esto significa? Carlos negó con la cabeza, esperando que don Francisco lo explicara. Visualización creativa. Ver tu éxito ya realizado, sentirlo como si fuera real. Aunque todos a tu alrededor solo vean fracaso, él descubrió que los grandes líderes visualizaban sus logros mucho antes de que se materializaran en la realidad. Don Francisco cerró la Biblia con lentitud. No es casualidad que el Salmo termine con las palabras «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». Yo lo llamaría la ley de la atracción. Lo que persistes en pensar, lo atraes hacia ti. Carlos se acomodó en su silla aún algo escéptico, pero visiblemente intrigado. Eso suena bien en teoría, don Francisco, pero ¿cómo se pone en práctica? Déjame contarte mi experiencia, interrumpió el anciano con su voz pausada. En mi tiempo de maestro de primaria tenía un sueldo ajustado. Mi esposa y yo soñábamos con comprar nuestra propia casa, pero con 5 hijos parecía algo inalcanzable. Los ojos de don Francisco se iluminaron mientras recordaba. Empecé a aplicar esos principios. Cada mañana recitaba el Salmo 23, pero no como una oración cualquiera, sino como una forma de reprogramar mi mente. Imaginaba nuestra casa, en detalle el jardín donde mis hijos jugaban, la sala, donde recibiríamos a las visitas, hasta el olor del café por la mañana. ¿Y funcionó?, preguntó Carlos cada vez más curioso. No de inmediato, respondió don Francisco con paciencia. Y él siempre dijo que la clave es la persistencia. Durante meses no vi cambios en el exterior, pero seguí firme en mi visualización. Entonces, un día el padre de uno de mis alumnos me preguntó si daba clases particulares. Resultó que era dueño de varios colegios privados. Don Francisco se ruborizó ligeramente. En menos de 12 meses no solo estaba dando clases particulares a hijos de familias con recursos, sino que aquel hombre me propuso dirigir un proyecto educativo especial con un salario 3 veces más alto. En 2 años logramos comprar nuestra casa en la colonia Roma. Carlos guardó silencio, tratando de asimilar todo lo que acababa de oír. Lo más sorprendente, prosiguió don Francisco, es que no fui yo quien buscó esa oportunidad. Simplemente apareció justo cuando ya había entrenado mi mente para recibir prosperidad. Como dice el Salmo, mi copa está llena hasta desbordarse. Pero mi caso es diferente, don Francisco. Las ferreterías pequeñas están desapareciendo.
¿Y quién ha dicho que debes seguir con el modelo tradicional de ferretería?, respondió el anciano con una sonrisa tranquila. Napoleón Hill hablaba del poder de la imaginación aplicada. No se trata de competir en el mismo terreno, sino de cambiar las reglas del juego. Aquella noche, Carlos no lograba conciliar el sueño. Las palabras de don Francisco seguían dando vueltas en su cabeza. Se preguntaba si realmente existía algo valioso en esa mezcla de sabiduría espiritual y pensamiento moderno. «¿Estás despierto?», susurró Ana a su lado. «Sí, estoy pensando», contestó el pensativo, en lo que me dijo don Francisco hoy sobre Napoleón Hill y un salmo. Para su sorpresa, Ana se incorporó con curiosidad. El Salmo 23. Mi abuela siempre decía que era el Salmo de la abundancia. Carlos la miró con asombro. Lo sabías, claro. Mi abuela lo recitaba cada mañana. Llegó a la capital sin nada, como muchos que vinieron de Oaxaca, y terminó con 3 restaurantes exitosos. Siempre decía que ese salmo le había guiado el camino. Carlos permanecía en silencio, sumido en sus pensamientos. Poco a poco, la incredulidad que lo había acompañado durante tanto tiempo empezaba a disiparse. A la mañana siguiente llegó temprano a su ferretería. En lugar de comenzar con las tareas habituales, se dirigió directamente a su oficina. Allí volvió a abrir su Biblia en el Salmo 23, esta vez leyendo con atención cada línea como si fueran nuevas. Tomó una libreta y escribió con letra firme: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Justo debajo añadió: «Mentalidad positiva. Hoy contaré con todo lo necesario para avanzar». Continuó escribiendo, relacionando cada versículo con las enseñanzas que don Francisco le había compartido. Al finalizar, cerró los ojos y trató de imaginar su negocio floreciendo, clientes satisfechos, productos innovadores y un crecimiento sostenido. Al principio le pareció un ejercicio forzado, pero poco a poco una sensación distinta lo envolvió, una especie de esperanza que no sentía desde hacía años. El resto del día transcurrió sin grandes cambios, pocos compradores, las mismas inquietudes. Sin embargo, algo dentro de él se había transformado. Esa tarde, mientras revisaba el inventario de tornillos, entró un hombre de unos 30 años vestido con ropa de trabajo. «Buenas tardes», saludó Carlos con cortesía. «¿En qué puedo ayudarte?» «Estoy buscando a alguien que sepa de herrería antigua», respondió el visitante. «Estoy restaurando una casona del siglo XIX en la Roma Norte y necesito herrajes que respeten el estilo original». Carlos sonrió. Si había un tema que dominaba, era ese. Su padre le había transmitido todo el conocimiento sobre la ferretería tradicional mexicana. «Llegaste al lugar indicado», dijo con confianza. «Es una de nuestras especialidades». Durante la siguiente hora, Carlos compartió con el cliente los viejos catálogos que su padre había conservado con esmero, repletos de diseños coloniales y porfirianos que parecían sacados de otra época. El visitante, que resultó ser un arquitecto con experiencia en restauración patrimonial, quedó gratamente sorprendido. «Es impresionante el conocimiento que tiene sobre este tema», dijo Raúl Cortés mientras examinaba los catálogos. «He recorrido al menos 10 ferreterías y en ninguna entendían lo que necesitaba. Todos me ofrecieron artículos modernos y prefabricados». Al final de la visita, Raúl realizó un pedido importante y agregó:
estoy involucrado en 3 proyectos más de recuperación arquitectónica. Si puede conseguir piezas como estas, tendría trabajo para usted durante varios meses. Cuando Raúl se marchó, Carlos se quedó reflexionando. ¿Había sido solo una casualidad o había algo más detrás de ese encuentro? Una chispa de entusiasmo se encendió en su interior, una que no sentía desde hacía años. Esa noche, mientras cenaban, Carlos compartió con Ana lo sucedido y la idea que comenzaba a tomar forma en su mente. «¿Y si cambiamos el enfoque?», dijo con energía renovada. «En vez de competir con las grandes cadenas vendiendo lo mismo, podríamos especializarnos en herrajes y materiales para restauración histórica. Cada vez hay más interés en conservar la arquitectura tradicional de la ciudad». Los ojos de Ana se iluminaron con entusiasmo. «Me parece una propuesta excelente. Siempre has sentido una conexión especial con esa área del negocio y además cuentas con la experiencia y los contactos que heredaste de tu padre. Podríamos replantear el enfoque de la tienda, diseñar un catálogo especializado e incluso lanzar una página web dirigida a arquitectos y expertos en restauración». De pronto recordó algo. Mi primo Daniel se dedica al diseño web. Quizás podríamos intercambiar servicios. Está buscando muebles para su nuevo departamento. Carlos sintió una vibración distinta en el pecho, una mezcla de esperanza y energía. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar en cómo mantenerse a flote y comenzó a imaginar cómo avanzar con firmeza. Al amanecer, Carlos llegó a su ferretería antes de lo habitual. En vez de sumergirse directamente en las tareas cotidianas, se dirigió a su oficina con 2 libros en mano, el Salmo 23 y el ejemplar de Napoleón Hill que le había prestado don Francisco. Se detuvo en un pasaje que hablaba sobre la fuerza de un deseo ardiente. El texto afirmaba que no basta con querer triunfar, es menor que numeral 0. 2 numeral es mayor, que hay que anhelarlo con tal intensidad que se convierta en una obsesión, una fuerza interior que no permita contemplar otra alternativa que no sea el éxito. Carlos se quedó pensando. ¿Su deseo de prosperar era realmente tan profundo o simplemente se había acostumbrado a evitar el fracaso? Volvió al versículo del Salmo. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Tal vez su camino no estaba en competir con las grandes cadenas, sino en continuar el legado artesanal de su padre, rescatando un saber que poco a poco se estaba desvaneciendo. Durante las semanas siguientes, Carlos adoptó una nueva rutina. Cada mañana comenzaba con la lectura del Salmo 23, seguida de una hora dedicada a definir la nueva visión de su negocio. Decidió acondicionar una sección especial en la tienda para mostrar herrajes y materiales enfocados en la restauración arquitectónica. Don Francisco pasaba de vez en cuando observando los avances con una sonrisa de satisfacción. «Estás poniendo en práctica otro principio clave», le dijo en una de sus visitas la especialización. «En lugar de intentar abarcarlo todo sin profundidad, estás eligiendo destacar en un área concreta». Y eso, Carlos, es lo que marca la diferencia. Tal como había prometido Raúl, el arquitecto volvió a la ferretería y quedó sorprendido por la transformación. Esta vez no vino solo, lo acompañaban 2 colegas que también se dedicaban a la restauración arquitectónica. En poco tiempo, la sección especializada que Carlos había creado comenzó a generar más ingresos que el resto del negocio.
Un día, mientras atendía a un nuevo cliente vinculado al mundo de la restauración, Carlos observó que el hombre tomaba fotografías de unos antiguos herrajes de cuero gamuza, piezas únicas que había heredado de su padre. «Perdone», dijo Carlos con cortesía. «Esos herrajes son muy especiales. Si le interesan, puedo mostrarle el catálogo completo». «En realidad», respondió el visitante, «estoy recopilando imágenes de herrajes tradicionales para un libro sobre arquitectura colonial mexicana. Este tipo de diseños es muy difícil de encontrar y lo que usted tiene aquí es verdaderamente valioso». El hombre se presentó como Javier Méndez, profesor de arquitectura en la UNAM. Intercambiaron datos de contacto y 2 semanas más tarde Javier le propuso a Carlos colaborar en su libro titulado 1900 aportando fotografías y detalles técnicos sobre herrajes históricos. «Esto podría darte una gran proyección entre expertos del sector», le comentó Javier. «E incluso podríamos organizar un taller aquí mismo para mis alumnos». La propuesta del taller superó todas las expectativas. Lo que comenzó como una idea espontánea se convirtió en un evento exitoso que atrajo a estudiantes restauradores y curiosos por igual. Una tarde de sábado la ferretería se llenó de vida cuando 20 estudiantes de arquitectura cruzaron la puerta entusiasmados por conocer más sobre técnicas y materiales tradicionales. La visita dejó huella. Varios de ellos regresaron en los días siguientes para adquirir insumos que necesitaban en sus propios proyectos. Ana, cada vez más comprometida con el negocio, propuso una idea innovadora: desarrollar kits de restauración adaptados a distintos tipos de obras, acompañados de instrucciones claras y asesoría especializada. «Podemos valorar más el conocimiento que estamos compartiendo», dijo con firmeza. «No se trata solo de vender herramientas, sino de transmitir saberes que han pasado de generación en generación». Con el tiempo, la rutina matutina de Carlos, leer el Salmo 23 y reflexionar, dejó de ser una novedad. Se convirtió en un ritual diario, una fuente de enfoque y fortaleza que alimentaba su nueva visión empresarial. Un día, don Francisco apareció por la tienda y encontró a Carlos atendiendo a un cliente. Esperó pacientemente, observando con atención los cambios que habían tomado forma: vitrinas renovadas, una zona dedicada exclusivamente a consultas sobre restauración e incluso un rincón acogedor con libros especializados en arquitectura tradicional mexicana. Cuando el cliente se marchó, don Francisco se acercó con una expresión de orgullo en el rostro. «Puedo ver que has puesto en práctica lo que conversamos», dijo con una sonrisa cálida. Carlos le devolvió la sonrisa, sintiendo con convicción: «Tenías razón. Esto va mucho más allá del pensamiento positivo. Es un método completo: deseo, ardiente fe, firme enfoque especializado, colaboración con mentes afines y, por supuesto, constancia», añadió el anciano. Napoleon Hill decía que la perseverancia es al carácter lo que el carbón no es al acero, comentó don Francisco con voz pausada y profunda. «Todavía enfrentamos varios retos», reconoció Carlos, «pero por primera vez en mucho tiempo me siento motivado por lo que viene. En solo 2 meses nuestros ingresos han subido un 30% y lo más valioso es que disfruto cada momento. Ya no me veo como alguien que lucha por sobrevivir, sino como alguien que construye». Don Francisco lo miró con los ojos llenos de luz. «Has activado otro principio esencial: descubrir tu propósito. Cuando haces lo que realmente te apasiona y lo haces con excelencia,
la recompensa económica llega por añadidura. Carlos meditó sobre otro versículo del Salmo: preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Mientras lo repetía en silencio, una sonrisa se dibujó en su rostro. ¡Qué curioso!, murmuró. Cuando inauguraron Home Depot, pensé que era el principio del fin. Hoy me doy cuenta de que fue lo mejor que pudo pasarme. Me obligó a redefinir mi camino, a dejar de jugar en un terreno que nunca fue mío. Así es, afirmó don Francisco con convicción. Los desafíos suelen esconder oportunidades, pero solo quienes tienen la mente abierta logran reconocerlas. Justo en ese momento, un hombre bien vestido entró en la ferretería. Observaba con atención cada rincón como si buscara algo más que tornillos o herramientas. Se acercó al mostrador con paso seguro. «Buenas tardes», saludó Carlos con amabilidad. «¿En qué puedo servirle? Mi nombre es Eduardo Fernández», respondió el visitante. «Dirijo el Museo de Arte Popular. Estamos preparando una exposición sobre oficios tradicionales mexicanos que están desapareciendo. Me han hablado de usted como uno de los pocos especialistas en herrajes coloniales que aún quedan en la ciudad». Carlos lo miró con sorpresa, pero respondió con humildad: «Sí me dedico a los herrajes tradicionales. Es una labor que heredé de mi padre y que sigo con mucho respeto». Eduardo Fernández le dirigió una sonrisa cálida. «El arquitecto Javier Méndez me habló muy bien de usted. En el museo estamos buscando personas que no solo puedan mostrar piezas antiguas, sino también compartir en vivo las técnicas tradicionales con nuestros visitantes. El saber que usted conserva es un patrimonio invaluable que merece ser transmitido». Carlos sintió una oleada de orgullo mezclada con modestia. Sería un privilegio participar. Aunque debo decir que no soy artesano en el sentido clásico. Soy ferretero, pero he aprendido las técnicas antiguas gracias a mi padre». Eduardo asintió manteniendo la sonrisa. Su contribución a la exposición ha sido extraordinaria. Por eso queremos proponerle algo más ambicioso: establecer un taller permanente de oficios tradicionales aquí en el museo bajo su dirección. Usted seguiría con su negocio, claro, pero dedicaría un día a la semana a enseñar estas técnicas a jóvenes interesados en la artesanía mexicana. Carlos observó a su familia, buscando en sus rostros alguna señal. Todos estaban visiblemente conmovidos por la propuesta. Finalmente habló con voz firme pero emocionada. «Será un privilegio. Mi padre siempre lamentó que este saber tan valioso estuviera desapareciendo. No encuentro mejor manera de honrar su legado que compartiéndolo con quienes vienen detrás». Esa noche, reunidos en un restaurante cercano al museo, la familia celebró con alegría. Carlos levantó su copa y propuso un brindis. Por don Francisco, que nos mostró el rumbo. Por el Salmo 23, que nos enseñó a reconocer la abundancia incluso en medio de la escasez. Y por Napoleón Hill, añadió Miguel, cuyos principios siguen transformando vidas incluso después de 100 años. Y por papá, cerró Sofía con ternura, que tuvo el coraje de reinventarse cuando todo parecía perdido. Don Francisco, como invitado de honor, levantó su copa con serenidad. «Brindo por el poder de la mente humana», dijo con voz pausada. «Cuando se sintoniza con los principios universales de la prosperidad, puede generar milagros cotidianos.
como el que ustedes están viviendo ahora. 6 meses más tarde, la ferretería El Tornillo Dorado había triplicado sus ingresos. Carlos había ampliado su equipo incorporando a un joven aprendiz entusiasta por dominar las técnicas tradicionales y a una estudiante de historia encargada de documentar y estudiar las piezas antiguas. El taller en el museo se convirtió en una sensación. La demanda era tal que se estableció una lista de espera para participar. Lo que comenzó como una iniciativa modesta ahora era un referente en la preservación de oficios patrimoniales. Diversos medios comenzaron a interesarse por esta ferretería atípica, publicando reportajes sobre cómo se había transformado en un espacio de rescate cultural y formación artesanal. Una mañana tranquila, mientras Carlos levantaba la cortina metálica de su tienda, notó a un hombre de mediana edad observando con aire pensativo desde la acera. Su mirada le recordó a la suya propia no mucho tiempo atrás. «Buenos días», saludó Carlos con amabilidad. «¿Le puedo ayudar en algo?» «Solo estaba mirando», respondió el hombre algo reservado. Luego, tras una breve pausa, añadió: «Tengo una papelería a unas cuadras de aquí. Cada vez que paso por su negocio, me pregunto cómo ha logrado mantenerse a flote». «Mantenerse a flote», repitió Carlos con una sonrisa serena. «Sí. En estos tiempos, negocios como el mío están desapareciendo. La digitalización nos está dejando atrás. Cada mes es una batalla para cubrir los gastos». Carlos sintió una conexión inmediata. Lo invitó a entrar y le ofreció una taza de café. Durante la siguiente hora, compartió su historia, cómo estuvo al borde del cierre, cómo un mentor inesperado le enseñó a ver más allá de la crisis y cómo el Salmo 23, junto con los principios de Napoleon Hill, le ayudaron a transformar no solo su empresa, sino también su manera de pensar. Carlos le explicó que el verdadero cambio no comenzó en el entorno, sino en su manera de pensar. El punto de inflexión fue cuando dejé de verme como alguien limitado y empecé a visualizarme como una persona plena con propósito. Cuando imaginé el éxito como algo ya alcanzado, las oportunidades empezaron a surgir de formas inesperadas. El hombre lo escuchaba, cada vez más intrigado. «Parece demasiado sencillo para funcionar». «Sencillo», sí, respondió Carlos con una sonrisa, pero no por eso fácil. «Hace falta disciplina, fe y una voluntad firme. Como dice Gill, la persistencia es el ingrediente esencial del éxito. Y como enseña el Salmo, aunque camine por el valle de sombra, no temeré». Antes de que el visitante se despidiera, Carlos le entregó el ejemplar de Napoleon Hill que había recibido de don Francisco junto con una pequeña tarjeta donde había escrito a mano el Salmo 23. Era su forma de compartir no solo herramientas, sino también esperanza. «Léelo cada mañana durante un mes», le sugirió Carlos con convicción. No como una repetición mecánica, sino como una herramienta para reprogramar tu mente. Relaciona cada versículo con uno de los principios de Hill y sobre todo imagina tu negocio no como está hoy, sino como podría ser si descubres tu valor único. Mientras el hombre se alejaba por la acera, Carlos se quedó observando en silencio. Pensó en cómo el conocimiento se transmite como una corriente viva de don Francisco a él y ahora de él a alguien más. La sabiduría no se estanca, fluye y transforma a quienes están dispuestos a recibirla.
Esa tarde, al cerrar la tienda, Carlos reunió a su familia en el pequeño comedor del fondo. Con los ojos brillantes de entusiasmo les compartió lo que había estado meditando. He estado reflexionando, dijo con energía renovada, sobre cómo llevar nuestra misión más allá. No basta con conservar el saber artesanal. Quiero que también compartamos los principios que nos han cambiado la vida. Que esta ferretería sea un espacio de aprendizaje, inspiración y legado. Lucía, Miguel y Sofía lo escuchaban con atención. Sus rostros reflejaban curiosidad y entusiasmo. Estoy pensando en lanzar un programa de mentoría para negocios familiares que estén atravesando momentos difíciles, dijo Carlos con convicción. Podríamos llamarlo el Salmo del Emprendedor, un espacio donde enseñemos cómo aplicar estos principios en el contexto empresarial actual. La propuesta fue recibida con entusiasmo. Miguel sugirió desarrollar una plataforma digital para ampliar el alcance. Sofía propuso recopilar testimonios reales que sirvieran de inspiración. Lucía imaginó encuentros grupales donde los participantes pudieran apoyarse mutuamente y compartir aprendizajes. Es justo lo que necesitamos, concluyó Carlos. Así, damos continuidad al legado de Don Francisco y honramos tanto el espíritu del Salmo 23 como las enseñanzas de Napoleón Hill. La verdadera abundancia se expande cuando se comparte. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carlos se sumergió en una reflexión profunda. Pensó en el camino recorrido de sentirse atrapado en la rutina de un negocio en declive a convertirse en un empresario con propósito y ahora en mentor para otros. Su corazón rebosaba de gratitud. Recordó una frase que lo había acompañado desde el inicio: lo que la mente puede concebir y creer, puede alcanzar. Y también las palabras reconfortantes del Salmo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dos fuentes de sabiduría, distantes en tiempo, pero cercanas en esencia, convergen. En una misma verdad, la abundancia comienza en la mente, florece en el alma y se materializa cuando nuestros pensamientos se alinean con principios universales. Mientras el sueño lo envolvía, Carlos sonrió con serenidad. Había comprendido uno de los secretos más profundos de la vida: que el Salmo 23 no solo consuela, sino que revela el camino hacia una riqueza que va más allá de lo material, tocando cada aspecto del ser. En algún rincón de la Ciudad de México, un comerciante de papelería hojeaba las primeras páginas de Piense y hágase rico, mientras el Salmo 23 aguardaba su momento para sembrar esperanza en otro corazón. Este salmo no es únicamente una expresión religiosa, es una herramienta poderosa para activar la abundancia interior. Cuando se interpreta con intención y se vincula a los principios de Napoleón Hill, se convierte en una llave que abre puertas antes invisibles. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es solo una frase, es una declaración de confianza absoluta. Y cuando leemos en verdes praderas me hará descansar junto a aguas tranquilas, me conducirá, encontramos el símbolo de la paz interior que permite avanzar con claridad incluso en medio del caos. La conexión con una mente maestra y el cultivo de la paz interior son pilares esenciales en el camino hacia la abundancia. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No es solo una promesa espiritual, sino una afirmación de propósito elevado, ese llamado que orienta tu vida con claridad y sentido.
La fe inquebrantable es lo que te permite atravesar los momentos más oscuros sin miedo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores representa el poder de la visualización creativa, la capacidad de imaginar tu éxito, incluso cuando otros no lo ven. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, es la mentalidad de abundancia en acción. No se trata solo de recibir lo necesario, sino de vivir en plenitud con recursos que se multiplican. Y finalmente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, encarna la ley de atracción. Cuando tu mente está alineada con la verdad, las oportunidades llegan con naturalidad. Estos principios no son meras ideas. Es menor que numeral 0. 2 numerales mayor que son herramientas vivas. Practícalos con constancia, con fe firme y con una voluntad decidida, y verás cómo tu realidad comienza a transformarse. La verdadera riqueza no está en un mañana lejano, sino en el ahora, en el instante en que decides cambiar tu pensamiento y con ello tu destino. La pregunta no es si eres capaz. La pregunta es, ¿estás dispuesto a reclamar la abundancia que siempre ha estado esperando por ti? La Biblia guarda secretos sobre la prosperidad que muchas personas desconocen. Uno de esos secretos se encuentra en Salmo 23, un código antiguo de abundancia que muchos leen sin entender realmente su poder transformador. No es casualidad que después de estudiar a los hombres más exitosos del mundo, Napoleon Hill llegara a conclusiones que resuenan profundamente con las palabras de este antiguo salmo. El verdadero desafío no está en la economía, ni en tu trabajo, ni en el salario que recibes. El verdadero obstáculo está en tu mente. ¿Cómo percibes la abundancia? ¿Cómo te relacionas con el dinero? ¿Qué barreras invisibles están limitando tu capacidad para atraer riqueza? En este video descubrirás cómo los principios revelados por Napoleon Hill en Piense y Hágase Rico alinean perfectamente con Salmo 23, formando una fórmula práctica que puede transformar no solo tu situación financiera, sino toda tu vida. ¿Alguna vez has sentido que trabajas incansablemente pero la abundancia sigue fuera de tu alcance? ¿Qué es eso invisible que te impide alcanzar la prosperidad que tanto deseas? Si te has sentido así, lo que estás a punto de escuchar podría ser el comienzo de tu redención financiera. Y no quiero que esto se quede solo en palabras. Quiero mostrarte cómo este conocimiento puede transformar la vida real de las personas, como ocurrió con una persona común en México que cambió su destino financiero aplicando estos principios. Cuando entiendes cómo poner estos principios en práctica, todo cambia. Si también crees que esto puede transformar tu vida, suscríbete al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando contenido valioso como este y podría ser el primer paso hacia tu gran transformación. Carlos Rodríguez se despertaba cada mañana a las 5:30 listo para abrir las puertas de su pequeña ferretería en la colonia San Pedro de los Pinos, un barrio profundamente arraigado en la tradición cristiana de la Ciudad de México. A pesar de los años que habían pasado, Carlos llevaba más de 10 años al mando del negocio familiar heredado de su padre, don Javier. La ferretería El Tornillo Dorado era bien conocida por los vecinos, pero apenas generaba lo suficiente para mantener a su familia compuesta por su esposa Ana y sus 2 hijos adolescentes.
Aquel día de octubre, cuando levantó la cortina metálica de su local, Carlos sintió que las preocupaciones que llevaba sobre sus hombros eran más pesadas que nunca. Las cuentas se amontonaban en su escritorio y las ventas que antes eran constantes habían disminuido desde la apertura de una ferretería competidora a solo 10 cuadras. A esto se sumaba la competencia con las tiendas en línea que parecía una batalla imposible de ganar. «Buenos días, don Carlos», saludó don Francisco, un hombre mayor que cada mañana barría la banqueta del edificio vecino. «Buenos días, don Francisco», respondió Carlos con una sonrisa apagada. Don Francisco, de 78 años, era una figura respetada en el vecindario. Ex maestro durante 4 décadas, ahora en su jubilación, se había convertido en el consejero no oficial de todos los vecinos. «Te veo preocupado, hijo». «¿Todo bien con el negocio?», Carlos suspiró, y aunque normalmente no compartía sus preocupaciones, algo en la mirada serena de don Francisco lo invitó a abrir su corazón. «La verdad, don Francisco», comenzó, «Carlos, estoy pensando en cerrar la tienda. Ya no alcanza para nada». El anciano, que estaba apoyado en su escoba, asintió con lentitud como si comprendiera bien el sentimiento. «¿Tienes tiempo para un café?», le preguntó con calma. «Creo que tengo algo que podría interesarte». Media hora después, los dos estaban sentados en la pequeña oficina trasera de la ferretería y don Francisco sacó un libro gastado de su bolsillo. «¿Conoces a Napoleon Hill?», le preguntó, refiriéndose al conocido escritor estadounidense. «Lo he escuchado, pero nunca he leído nada de él», respondió Carlos. «Este libro cambió mi vida hace 50 años», dijo don Francisco, mostrándole una vieja edición de Piense y hágase rico en español. Lo que realmente me abrió los ojos fue entender cómo sus enseñanzas se conectan con algo mucho más antiguo. Carlos lo miró intrigado. «¿El Salmo 23?», preguntó sin entender completamente. «Sí, el Salmo del Pastor, como lo llaman en los funerales», sonrió don Francisco. «Pero no se trata solo de consuelo, de muerte. Es un código poderoso de abundancia que la mayoría de la gente no llega a reconocer». El anciano abrió una pequeña Biblia que llevaba consigo y comenzó a leer: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días». Carlos escuchaba atentamente, aunque aún un poco confundido. «Es una idea interesante, don Francisco, pero ¿cómo se conecta esto con mi ferretería o con la situación que estoy viviendo?», preguntó todavía perplejo. El anciano sonrió de forma enigmática. «Mira, Napoleon Hill descubrió que después de estudiar a cientos de personas exitosas, la verdadera riqueza empieza en la mente. Y este salmo precisamente describe el tipo de mentalidad que necesitamos para atraer la abundancia». Don Francisco se inclinó hacia adelante como si estuviera a punto de revelar un secreto importante. «Cuando el salmista dice: «El Señor es mi pastor, nada me faltará»,
está proclamando un principio que Hill denominaría actitud mental positiva. Es la certeza firme de que nuestras necesidades siempre serán cubiertas. Carlos frunció el ceño pensativo. Con todo respeto, don Francisco, mi actitud no va a pagar las cuentas ni atraerá más clientes. Ahí es donde te equivocas, hijo mío, respondió el anciano con calma. Está demostrado científicamente que nuestros pensamientos tienen un poder creativo. Si te concentras constantemente en la escasez, el fracaso y en una competencia que parece inalcanzable, ¿qué vas a atraer más de lo mismo? Carlos murmuró, pensando en cómo sus conversaciones con Ana últimamente solo giraban en torno a los problemas. Exactamente. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Este versículo es lo que él llamaba una mente maestra, un estado mental sereno donde las ideas fluyen de manera natural y clara. Carlos reflexionó sobre cómo en los últimos días se acostaba agotado y se despertaba lleno de ansiedad. Ya no recordaba la última vez que había experimentado una verdadera sensación de calma. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aquí es donde entra el propósito, explicó don Francisco. No basta con querer más dinero. Necesitas tener un propósito más profundo que dé significado a tu búsqueda de prosperidad. Mi propósito siempre ha sido cuidar de mi familia, dijo Carlos pensativo. Don Francisco asintió levemente, una sonrisa suave en su rostro. Eso es un buen comienzo, pero él diría que necesitas algo más grande, algo que realmente te apasione y que también beneficie a muchas personas. Carlos se quedó en silencio reflexionando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esto es lo que él describiría como fe, aplicada a la capacidad de mantener la visión de éxito, incluso cuando las circunstancias son devastadoras. Eso es difícil cuando no puedo ni siquiera pagar la colegiatura de mis hijos, dijo Carlos con una mezcla de frustración y amargura. Precisamente cuando más lo necesitas, respondió don Francisco con firmeza. Ahora viene lo más poderoso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Sabes lo que esto significa? Carlos negó con la cabeza, esperando que don Francisco lo explicara. Visualización creativa. Ver tu éxito ya realizado, sentirlo como si fuera real. Aunque todos a tu alrededor solo vean fracaso, él descubrió que los grandes líderes visualizaban sus logros mucho antes de que se materializaran en la realidad. Don Francisco cerró la Biblia con lentitud. No es casualidad que el salmo termine con las palabras «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». Yo lo llamaría la ley de la atracción. Lo que persistes en pensar, lo atraes hacia ti. Carlos se acomodó en su silla aún algo escéptico, pero visiblemente intrigado. Eso suena bien en teoría, don Francisco, pero ¿cómo se pone en práctica? Déjame contarte mi experiencia, interrumpió el anciano con su voz pausada. En mi tiempo de maestro de primaria tenía un sueldo ajustado. Mi esposa y yo soñábamos con comprar nuestra propia casa, pero con 5 hijos parecía algo inalcanzable. Los ojos de don Francisco se iluminaron mientras recordaba.
e empecé a aplicar esos principios. Cada mañana recitaba el Salmo 23, pero no como una oración cualquiera, sino como una forma de reprogramar mi mente. Imaginaba nuestra casa, en detalle el jardín donde mis hijos jugaban, la sala donde recibiríamos a las visitas, hasta el olor del café por la mañana. ¿Y funcionó?, preguntó Carlos cada vez más curioso. No de inmediato, respondió don Francisco con paciencia. Y él siempre dijo que la clave es la persistencia. Durante meses no vi cambios en el exterior, pero seguí firme en mi visualización. Entonces, un día el padre de uno de mis alumnos me preguntó si daba clases particulares. Resultó que era dueño de varios colegios privados. Don Francisco se ruborizó ligeramente. En menos de 12 meses no solo estaba dando clases particulares a hijos de familias con recursos, sino que aquel hombre me propuso dirigir un proyecto educativo especial con un salario 3 veces más alto. En 2 años logramos comprar nuestra casa en la colonia Roma. Carlos guardó silencio, tratando de asimilar todo lo que acababa de oír. Lo más sorprendente, prosiguió don Francisco, es que no fui yo quien buscó esa oportunidad. Simplemente apareció justo cuando ya había entrenado mi mente para recibir prosperidad. Como dice el Salmo, mi copa está llena hasta desbordarse. Pero mi caso es diferente, don Francisco. Las ferreterías pequeñas están desapareciendo. ¿Y quién ha dicho que debe seguir con el modelo tradicional de ferretería?, respondió el anciano con una sonrisa tranquila. Napoleón Hill hablaba del poder de la imaginación aplicada. No se trata de competir en el mismo terreno, sino de cambiar las reglas del juego. Aquella noche Carlos no lograba conciliar el sueño. Las palabras de don Francisco seguían dando vueltas en su cabeza. Se preguntaba si realmente existía algo valioso en esa mezcla de sabiduría espiritual y pensamiento moderno. ¿Estás despierto?, susurró Ana a su lado. Sí, estoy pensando, contestó el pensativo en lo que me dijo don Francisco hoy sobre Napoleón Hill y un salmo. Para su sorpresa, Ana se incorporó con curiosidad. El Salmo 23. Mi abuela siempre decía que era el Salmo de la abundancia. Carlos la miró con asombro. Lo sabías, claro. Mi abuela lo recitaba cada mañana. Llegó a la capital sin nada, como muchos que vinieron de Oaxaca, y terminó con 3 restaurantes exitosos. Siempre decía que ese salmo le había guiado el camino. Carlos permanecía en silencio, sumido en sus pensamientos. Poco a poco la incredulidad que lo había acompañado durante tanto tiempo empezaba a disiparse. A la mañana siguiente llegó temprano a su ferretería. En lugar de comenzar con las tareas habituales, se dirigió directamente a su oficina. Allí volvió a abrir su Biblia en el Salmo 23, esta vez leyendo con atención cada línea como si fueran nuevas. Tomó una libreta y escribió con letra firme: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Justo debajo añadió: «Mentalidad positiva». Hoy contaré con todo lo necesario para avanzar. Continuó escribiendo, relacionando cada versículo con las enseñanzas que don Francisco le había compartido. Al finalizar, cerró los ojos y trató de imaginar su negocio floreciendo, clientes satisfechos, productos innovadores y un crecimiento sostenido. Al principio le pareció un ejercicio forzado,
pero poco a poco una sensación distinta lo envolvió, una especie de esperanza que no sentía desde hacía años. El resto del día transcurrió sin grandes cambios, pocos compradores, las mismas inquietudes. Sin embargo, algo dentro de él se había transformado. Esa tarde, mientras revisaba el inventario de tornillos, entró un hombre de unos 30 años vestido con ropa de trabajo. «Buenas tardes», saludó Carlos con cortesía. «¿En qué puedo ayudarte?» «Estoy buscando a alguien que sepa de herrería antigua», respondió el visitante. «Estoy restaurando una casona del siglo XIX en la Roma Norte y necesito herrajes que respeten el estilo original». Carlos sonrió. Si había un tema que dominaba, era ese. Su padre le había transmitido todo el conocimiento sobre la ferretería tradicional mexicana. «Llegaste al lugar indicado», dijo con confianza. «Es una de nuestras especialidades». Durante la siguiente hora, Carlos compartió con el cliente los viejos catálogos que su padre había conservado con esmero, repletos de diseños coloniales y porfirianos que parecían sacados de otra época. El visitante, que resultó ser un arquitecto con experiencia en restauración patrimonial, quedó gratamente sorprendido. «Es impresionante el conocimiento que tiene sobre este tema», dijo Raúl Cortés mientras examinaba los catálogos. «He recorrido al menos 10 ferreterías y en ninguna entendían lo que necesitaba. Todos me ofrecieron artículos modernos y prefabricados». Al final de la visita, Raúl realizó un pedido importante y agregó: «Estoy involucrado en 3 proyectos más de recuperación arquitectónica. Si puede conseguir piezas como estas, tendría trabajo para usted durante varios meses». Cuando Raúl se marchó, Carlos se quedó reflexionando. ¿Había sido solo una casualidad o había algo más detrás de ese encuentro? Una chispa de entusiasmo se encendió en su interior, una que no sentía desde hacía años. Esa noche, mientras cenaban, Carlos compartió con Ana lo sucedido y la idea que comenzaba a tomar forma en su mente. «¿Y si cambiamos el enfoque?», dijo con energía renovada. «En vez de competir con las grandes cadenas vendiendo lo mismo, podríamos especializarnos en herrajes y materiales para restauración histórica. Cada vez hay más interés en conservar la arquitectura tradicional de la ciudad». Los ojos de Ana se iluminaron con entusiasmo. «Me parece una propuesta excelente. Siempre has sentido una conexión especial con esa área del negocio y además cuentas con la experiencia y los contactos que heredaste de tu padre. Podríamos replantear el enfoque de la tienda, diseñar un catálogo especializado e incluso lanzar una página web dirigida a arquitectos y expertos en restauración». De pronto recordó algo. «Mi primo Daniel se dedica al diseño web. Quizás podríamos intercambiar servicios. Está buscando muebles para su nuevo departamento». Carlos sintió una vibración distinta en el pecho, una mezcla de esperanza y energía. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar en cómo mantenerse a flote y comenzó a imaginar cómo avanzar con firmeza. Al amanecer, Carlos llegó a su ferretería antes de lo habitual. En vez de sumergirse directamente en las tareas cotidianas, se dirigió a su oficina con 2 libros en mano, el Salmo 23 y el ejemplar de Napoleón Hill que le había prestado don Francisco. Se detuvo en un pasaje que hablaba sobre la fuerza de un deseo ardiente. El texto afirmaba que no basta con querer triunfar, es menor que numeral 0.
Dos numerales mayor que hay que anhelarlo con tal intensidad que se convierta en una obsesión, una fuerza interior que no permita contemplar otra alternativa que no sea el éxito. Carlos se quedó pensando. ¿Su deseo de prosperar era realmente tan profundo o simplemente se había acostumbrado a evitar el fracaso? Volvió al versículo del Salmo. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Tal vez su camino no estaba en competir con las grandes cadenas, sino en continuar el legado artesanal de su padre, rescatando un saber que poco a poco se estaba desvaneciendo. Durante las semanas siguientes, Carlos adoptó una nueva rutina. Cada mañana, comenzaba con la lectura del Salmo 23, seguida de una hora dedicada a definir la nueva visión de su negocio. Decidió acondicionar una sección especial en la tienda para mostrar herrajes y materiales enfocados en la restauración arquitectónica. Don Francisco pasaba de vez en cuando observando los avances con una sonrisa de satisfacción. «Estás poniendo en práctica otro principio clave», le dijo en una de sus visitas la especialización. En lugar de intentar abarcarlo todo sin profundidad, estás eligiendo destacar en un área concreta. Y eso, Carlos, es lo que marca la diferencia. Tal como había prometido Raúl, el arquitecto volvió a la ferretería y quedó sorprendido por la transformación. Esta vez no vino solo, lo acompañaban dos colegas que también se dedicaban a la restauración arquitectónica. En poco tiempo, la sección especializada que Carlos había creado comenzó a generar más ingresos que el resto del negocio. Un día, mientras atendía a un nuevo cliente vinculado al mundo de la restauración, Carlos observó que el hombre tomaba fotografías de unos antiguos herrajes de cuero gamuza, piezas únicas que había heredado de su padre. «Perdone», dijo Carlos con cortesía. «Esos herrajes son muy especiales. Si le interesan, puedo mostrarle el catálogo completo». En realidad, respondió el visitante, estoy recopilando imágenes de herrajes tradicionales para un libro sobre arquitectura colonial mexicana. Este tipo de diseños es muy difícil de encontrar y lo que usted tiene aquí es verdaderamente valioso. El hombre se presentó como Javier Méndez, profesor de arquitectura en la UNAM. Intercambiaron datos de contacto y 2 semanas más tarde Javier le propuso a Carlos colaborar en su libro titulado 1900 aportando fotografías y detalles técnicos sobre herrajes históricos. Esto podría darte una gran proyección entre expertos del sector, le comentó Javier. E incluso podríamos organizar un taller aquí mismo para mis alumnos. La propuesta del taller superó todas las expectativas. Lo que comenzó como una idea espontánea se convirtió en un evento exitoso que atrajo a estudiantes restauradores y curiosos por igual. Una tarde de sábado la ferretería se llenó de vida cuando 20 estudiantes de arquitectura cruzaron la puerta entusiasmados por conocer más sobre técnicas y materiales tradicionales. La visita dejó huella a varios de ellos. Regresaron en los días siguientes para adquirir insumos que necesitaban en sus propios proyectos. Ana, cada vez más comprometida con el negocio, propuso una idea innovadora: desarrollar kits de restauración adaptados a distintos tipos de obras, acompañados de instrucciones claras y asesoría especializada. Podemos valorar más el conocimiento que estamos compartiendo, dijo con firmeza. No se trata solo de vender herramientas, sino de transmitir saberes que han pasado de generación en generación. Con el tiempo, la rutina matutina de Carlos, leer el Salmo 23 y reflexionar, dejó de ser una novedad.
Se convirtió en un ritual diario, una fuente de enfoque y fortaleza que alimentaba su nueva visión empresarial. Un día, don Francisco apareció por la tienda y encontró a Carlos atendiendo a un cliente. Esperó pacientemente observando con atención los cambios que habían tomado forma: vitrinas renovadas, una zona dedicada exclusivamente a consultas sobre restauración e incluso un rincón acogedor con libros especializados en arquitectura tradicional mexicana. Cuando el cliente se marchó, don Francisco se acercó con una expresión de orgullo en el rostro. «Puedo ver que has puesto en práctica lo que conversamos», dijo con una sonrisa cálida. Carlos le devolvió la sonrisa sintiendo con convicción. «Tenías razón. Esto va mucho más allá del pensamiento positivo. Es un método completo. Deseo, ardiente fe, firme enfoque especializado, colaboración con mentes afines y, por supuesto, constancia», añadió el anciano. Napoleon Hill decía que la perseverancia es al carácter lo que el carbón no es al acero, comentó don Francisco con voz pausada y profunda. «Todavía enfrentamos varios retos», reconoció Carlos, «pero por primera vez en mucho tiempo me siento motivado por lo que viene. En solo 2 meses nuestros ingresos han subido un 30% y lo más valioso es que disfruto cada momento. Ya no me veo como alguien que lucha por sobrevivir, sino como alguien que construye». Don Francisco lo miró con los ojos llenos de luz. «Has activado otro principio esencial: descubrir tu propósito. Cuando haces lo que realmente te apasiona y lo haces con excelencia, la recompensa económica llega por añadidura». Carlos meditó sobre otro versículo del Salmo: «Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos». Mientras lo repetía en silencio, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Qué curioso», murmuró. «Cuando inauguraron Home Depot, pensé que era el principio del fin. Hoy me doy cuenta de que fue lo mejor que pudo pasarme. Me obligó a redefinir mi camino, a dejar de jugar en un terreno que nunca fue mío». «Así es», afirmó don Francisco con convicción. «Los desafíos suelen esconder oportunidades, pero solo quienes tienen la mente abierta logran reconocerlas». Justo en ese momento, un hombre bien vestido entró en la ferretería. Observaba con atención cada rincón como si buscara algo más que tornillos o herramientas. Se acercó al mostrador con paso seguro. «Buenas tardes», saludó Carlos con amabilidad. «¿En qué puedo servirle? Mi nombre es Eduardo Fernández», respondió el visitante. «Dirijo el Museo de Arte Popular. Estamos preparando una exposición sobre oficios tradicionales mexicanos que están desapareciendo. Me han hablado de usted como uno de los pocos especialistas en herrajes coloniales que aún quedan en la ciudad». Carlos lo miró con sorpresa, pero respondió con humildad: «Sí me dedico a los herrajes tradicionales. Es una labor que heredé de mi padre y que sigo con mucho respeto». Eduardo Fernández le dirigió una sonrisa cálida. «El arquitecto Javier Méndez me habló muy bien de usted. En el museo estamos buscando personas que no solo puedan mostrar piezas antiguas, sino también compartir en vivo las técnicas tradicionales con nuestros visitantes. El saber que usted conserva es un patrimonio invaluable que merece ser transmitido». Carlos sintió una oleada de orgullo mezclada con modestia. Sería un privilegio participar. Aunque debo decir que no soy artesano en el sentido clásico.
Soy ferretero, pero he aprendido las técnicas antiguas gracias a mi padre. Eduardo asintió manteniendo la sonrisa. Su contribución a la exposición ha sido extraordinaria. Por eso queremos proponerle algo más ambicioso: establecer un taller permanente de oficios tradicionales aquí en el museo bajo su dirección. Usted seguiría con su negocio, claro, pero dedicaría un día a la semana a enseñar estas técnicas a jóvenes interesados en la artesanía mexicana. Carlos observó a su familia, buscando en sus rostros alguna señal. Todos estaban visiblemente conmovidos por la propuesta. Finalmente habló con voz firme pero emocionada. «Será un privilegio. Mi padre siempre lamentó que este saber tan valioso estuviera desapareciendo. No encuentro mejor manera de honrar su legado que compartiéndolo con quienes vienen detrás». Esa noche, reunidos en un restaurante cercano al museo, la familia celebró con alegría. Carlos levantó su copa y propuso un brindis. Por don Francisco, que nos mostró el rumbo. Por el Salmo 23, que nos enseñó a reconocer la abundancia incluso en medio de la escasez. Y por Napoleón Hill, añadió Miguel, cuyos principios siguen transformando vidas incluso después de 100 años. Y por papá, cerró Sofía con ternura, que tuvo el coraje de reinventarse cuando todo parecía perdido. Don Francisco, como invitado de honor, levantó su copa con serenidad. «Brindo por el poder de la mente humana», dijo con voz pausada. «Cuando se sintoniza con los principios universales de la prosperidad, puede generar milagros cotidianos, como el que ustedes están viviendo ahora». 6 meses más tarde, la ferretería El Tornillo Dorado había triplicado sus ingresos. Carlos había ampliado su equipo, incorporando a un joven aprendiz entusiasta por dominar las técnicas tradicionales y a una estudiante de historia encargada de documentar y estudiar las piezas antiguas. El taller en el museo se convirtió en una sensación. La demanda era tal que se estableció una lista de espera para participar. Lo que comenzó como una iniciativa modesta ahora era un referente en la preservación de oficios patrimoniales. Diversos medios comenzaron a interesarse por esta ferretería atípica, publicando reportajes sobre cómo se había transformado en un espacio de rescate cultural y formación artesanal. Una mañana tranquila, mientras Carlos levantaba la cortina metálica de su tienda, notó a un hombre de mediana edad observando con aire pensativo desde la acera. Su mirada le recordó a la suya propia no mucho tiempo atrás. «Buenos días», saludó Carlos con amabilidad. «¿Le puedo ayudar en algo?» «Solo estaba mirando», respondió el hombre algo reservado. Luego, tras una breve pausa, añadió: «Tengo una papelería a unas cuadras de aquí. Cada vez que paso por su negocio, me pregunto cómo ha logrado mantenerse a flote». «Mantenerse a flote», repitió Carlos con una sonrisa serena. «Sí. En estos tiempos, negocios como el mío están desapareciendo. La digitalización nos está dejando atrás. Cada mes es una batalla para cubrir los gastos». Carlos sintió una conexión inmediata. Lo invitó a entrar y le ofreció una taza de café. Durante la siguiente hora, compartió su historia, cómo estuvo al borde del cierre, cómo un mentor inesperado le enseñó a ver más allá de la crisis y cómo el Salmo 23, junto con los principios de Napoleón Hill, le ayudaron a transformar no solo su empresa, sino también su manera de pensar. Carlos le explicó que el verdadero cambio no comenzó en el entorno, sino en su manera de pensar.
El punto de inflexión fue cuando dejé de verme como alguien limitado y empecé a visualizarme como una persona plena con propósito. Cuando imaginé el éxito como algo ya alcanzado, las oportunidades empezaron a surgir de formas inesperadas. El hombre lo escuchaba, cada vez más intrigado. Parece demasiado sencillo para funcionar. Sencillo, sí, respondió Carlos con una sonrisa, pero no por eso fácil. Hace falta disciplina, fe y una voluntad firme. Como dice Jill, la persistencia es el ingrediente esencial del éxito. Y como enseña el Salmo, aunque camine por el valle de sombra, no temeré. Antes de que el visitante se despidiera, Carlos le entregó el ejemplar de Napoleon Hill que había recibido de don Francisco junto con una pequeña tarjeta donde había escrito a mano el Salmo 23. Era su forma de compartir no solo herramientas, sino también esperanza. Léelo cada mañana durante un mes, le sugirió Carlos con convicción. No como una repetición mecánica, sino como una herramienta para reprogramar tu mente. Relaciona cada versículo con uno de los principios de Hill y sobre todo imagina tu negocio no como está hoy, sino como podría ser si descubres tu valor único. Mientras el hombre se alejaba por la acera, Carlos se quedó observando en silencio. Pensó en cómo el conocimiento se transmite como una corriente viva de don Francisco a él y ahora de él a alguien más. La sabiduría no se estanca, fluye y transforma a quienes están dispuestos a recibirla. Esa tarde, al cerrar la tienda, Carlos reunió a su familia en el pequeño comedor del fondo. Con los ojos brillantes de entusiasmo les compartió lo que había estado meditando. He estado reflexionando, dijo con energía renovada, sobre cómo llevar nuestra misión más allá. No basta con conservar el saber artesanal. Quiero que también compartamos los principios que nos han cambiado la vida. Que esta ferretería sea un espacio de aprendizaje, inspiración y legado. Lucía, Miguel y Sofía lo escuchaban con atención, sus rostros reflejaban curiosidad y entusiasmo. Estoy pensando en lanzar un programa de mentoría para negocios familiares que estén atravesando momentos difíciles, dijo Carlos con convicción. Podríamos llamarlo el Salmo del Emprendedor, un espacio donde enseñemos cómo aplicar estos principios en el contexto empresarial actual. La propuesta fue recibida con entusiasmo. Miguel sugirió desarrollar una plataforma digital para ampliar el alcance. Sofía propuso recopilar testimonios reales que sirvieran de inspiración. Lucía imaginó encuentros grupales donde los participantes pudieran apoyarse mutuamente y compartir aprendizajes. Es justo lo que necesitamos, concluyó Carlos. Así, damos continuidad al legado de don Francisco y honramos tanto el espíritu del Salmo 23 como las enseñanzas de Napoleon Hill. La verdadera abundancia se expande cuando se comparte. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carlos se sumergió en una reflexión profunda. Pensó en el camino recorrido de sentirse atrapado en la rutina de un negocio en declive a convertirse en un empresario con propósito y ahora en mentor para otros. Su corazón rebosaba de gratitud. Recordó una frase que lo había acompañado desde el inicio: lo que la mente puede concebir y creer puede alcanzar. Y también las palabras reconfortantes del Salmo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dos fuentes de sabiduría, distantes en tiempo,
pero cercanas en esencia convergen. En una misma verdad, la abundancia comienza en la mente, florece en el alma y se materializa cuando nuestros pensamientos se alinean con principios universales. Mientras el sueño lo envolvía, Carlos sonrió con serenidad. Había comprendido uno de los secretos más profundos de la vida, que el Salmo 23 no solo consuela, sino que revela el camino hacia una riqueza que va más allá de lo material, tocando cada aspecto del ser. En algún rincón de la Ciudad de México, un comerciante de papelería hojeaba las primeras páginas de Piense y hágase rico, mientras el Salmo 23 aguardaba su momento para sembrar esperanza en otro corazón. Este salmo no es únicamente una expresión religiosa, es una herramienta poderosa para activar la abundancia interior. Cuando se interpreta con intención y se vincula a los principios de Napoleon Hill, se convierte en una llave que abre puertas antes invisibles. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es solo una frase, es una declaración de confianza absoluta. Y cuando leemos en verdes praderas me hará descansar junto a aguas tranquilas, me conducirá, encontramos el símbolo de la paz interior que permite avanzar con claridad incluso en medio del caos. La conexión con una mente maestra y el cultivo de la paz interior son pilares esenciales en el camino hacia la abundancia. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No es solo una promesa espiritual, sino una afirmación de propósito elevado, ese llamado que orienta tu vida con claridad y sentido. La fe inquebrantable es lo que te permite atravesar los momentos más oscuros sin miedo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Representa el poder de la visualización creativa, la capacidad de imaginar tu éxito, incluso cuando otros no lo ven. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, es la mentalidad de abundancia en acción. No se trata solo de recibir lo necesario, sino de vivir en plenitud con recursos que se multiplican. Y finalmente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, encarna la ley de atracción. Cuando tu mente está alineada con la verdad, las oportunidades llegan con naturalidad. Estos principios no son meras ideas, es menor que numeral 0. 2 numerales mayor, que son herramientas vivas. Practícalos con constancia, con fe firme y con una voluntad decidida, y verás cómo tu realidad comienza a transformarse. La verdadera riqueza no está en un mañana lejano, sino en el ahora, en el instante en que decides cambiar tu pensamiento y con ello tu destino. La pregunta no es si eres capaz. La pregunta es: ¿estás dispuesto a reclamar la abundancia que siempre ha estado esperando por ti?